Yo soy Guillermo Contreras Marín, con la edad de 76 años. Primeramente yo participé tocando en orquestas y después como hubo el golpe de Estado, ya cerraron los locales comerciales, entonces nosotros empezamos a quedar fuera. Y nosotros teníamos un conjunto de bandas que se llamaban Los Bronces Andinos, que yo participé y después fui a Santa Cecilia y me quedé en esa, pero después se retiraron los jóvenes que eran de Santa Cecilia y yo me quedé con 4 amigos músicos, maestros, sí, muy buenos, y optamos por cambiarle el nombre al grupito, pues sí, éramos 3 trompetas, 2 bajos, el bombo, la caja, y después le agregamos un platillo, pero tomándolo del chin que le llaman también, ¿no? Nos propusimos cambiarle el nombre y me dice, Contreras, me dijo, ¿por qué no le pones Los Huiracoches? ¡De frente! ¡Mar! A mí me sonó raro porque primera vez que escuchaba aquel nombre es un nombre aymara. Pero ahora explícame, les digo, ¿qué es lo que es Huiracocha? Es el dios de los dioses. Cocha es agua. Y Viracocha era el dios. Entonces los aymaras dijeron que el dios de los dioses iba a salir del lago, del agua, para ellos nuevamente tener su dios en la tierra. También con el tiempo ya empecé a envejecer. Ya entraron después otros músicos. Ahí dentro, los 3 hijos que tengo yo, ellos entraron ahí a la banda. En la banda de los Huiracocha, hoy día en la actualidad, estamos yendo 25, 28. Es la tirana, la fiesta la hace la gente, los bailes, y ellos, digamos, y los músicos, el grupo de músicos que ha participado toda la vida, toda la vida.
Nosotros nos empezamos a involucrar en este tema por una cuestión de tradición, por una cuestión de que mi papá nos traspasa, nos hereda, digamos, nos invita en alguna oportunidad, porque ahí tampoco podíamos entrar, digamos, a la iglesia tantas personas. Emocionante, emocionante. Salimos a la puerta de la iglesia tocando el Séptima Línea, que digamos, es como la marcha representativa de esta ceremonia. Y al final llegamos a la puerta, salimos con los curitas y nos despedimos, esperando que para el próximo año podamos contar con la misma gente, y si hay otras personas o otros músicos que se van a integrar, bueno, no creo que sea mucho en realidad. Hay muchos músicos hoy en día que no tienen ni la más remota idea de lo que es la subida de la imagen, ni la bajada de la imagen, ni nada por el estilo. Pero bueno, tuvimos la suerte, como te digo, de haber adquirido, haber tomado esta responsabilidad de participar en estas dos ceremonias que son lindísimas en realidad.
tiene una historia, que éramos de la salicera de la oficina Santiago Humbertoni, Chambers. De niño allí se formó, o sea, había la Brigada General Bulnes número 10. A don Rodolfo Garrido, que era el presidente de la brigada, le saltó la idea de hacer una banda, pero de niño. Y empezamos. Con la edad más o menos, yo tomé la trompeta a la edad de 14 años. Y los otros amigos también. A los 16 años nosotros estábamos tocando aquí en La Tirana. Y tocábamos un grupo, siempre los grupos, siempre de amigos, los mismos de ahí. Y empezó a pasar el tiempo. Ya nosotros nos vinimos aquí a la Tirana, años, pero el tiempo se nos vino encima. Paró la oficina salitrera, el 60, y tuvimos que marchar. El tiempo siguió. Y yo tenía los amigos que se me fueron. Se murió uno en Arica, se murió uno en Mamiña. Aquí en La Tirana tenemos otro amigo, 2 amigos que están fallecidos, están sepultados acá. Pero mis amigos. Y ahí me saltó la idea de hacer una romería donde estuvieran todos los amigos, como era la fiesta de La Tirana. Como yo participo en la bajada y subida de altar de la Virgen, entonces nosotros salimos de ahí, nos retiramos y nos juntamos en una calle aquí en La Tirana y de ahí nos venimos tocando. Cuando ya venimos llegando al cementerio empezamos a tocar marchas fúnebres. Y ya ahí uno ya empieza se recoge, ya como que siente que va a llorar, que no sé. Por eso que le digo yo que con palabras cuesta expresar ese sentimiento. La romería para este año le tocó Arica. Lo único que nos queda a nosotros los ariqueños es darle los agradecimientos a todos los que nos están acompañando en este momento. Esta es una romería que se hace todos los años. Nosotros, como siempre, nos ha dicho el maestro Contreras, nosotros venimos a recordar acá a todos nuestros amigos músicos que ya no están con nosotros. Yo quiero hacer un recuerdo, no solamente para uno. Varios amigos que se han ido de aquí y ellos están también esperándonos a nosotros.
La música siempre ha sido uno de los artes más hermosos que hay. Se interpreta con un instrumento. Y ellos lo interpretaron y nosotros se lo entregamos otra vez de esa misma manera. Por eso es que cuando uno toca, cree que ellos también están con nosotros ahí tocando. Yo he escuchado de abuelos, de músicos antiguos que en el contexto andino, aymara fundamentalmente en esta altura, se dice que el más grande de los músicos, el mayor de los músicos es el viento. Por eso la música aymara tiene fundamentalmente instrumentos de viento, sicus. La palabra sicuri viene del origen aymara del instrumento que se llama siku. Y cuando se dice sicuri, se está refiriendo al que toca el siku. Papi, este usado, ¿cierto? Sí, usado por eso.
Está en medio, está volcado. ¿Lo dejaste? Sí. Tío, ¿cómo le...? Nunca he hecho... Dale vuelta nuevo. Tú tienes que cambiar todo. Esto blanco, adelante, sí. Todo blanco. ¿Esto bien, pues? Aguanta. Vuélvete, por favor. No, ¿y por qué te has cruzado tú con nosotros? No sé. ¿Pero por qué te has cruzado a ti, tío? Oye. ¿Te gusta? Arriba, tira una ostana. No hay donde eso. Ostana. El sicuri, esta expresión musical, está bien determinada, bien definida en el altiplano de la provincia de Iquique. Tendríamos en Cariquima, Isluga, Cariquima con todos sus pueblitos, Isluga y Cancosa, en ese territorio, digamos, que es el altiplano de la provincia del Tamarugal hoy día, de la región de Tarapacá. La materia prima con la que se construye el sicuri o los sicus en general es el bambú, la caña hueca. Esa caña hueca o bambú natural de América, digamos, crece en las zonas húmedas. En sus primeros tiempos, esto tiene que haber sido encargar tubos, traer tubos, como leña, digamos, se carga, no sé, unos 200, 300, 500 tubos, y se encargaba y traían tubos desde Bolivia. La estructura musical de un siku es una escala mayor diatónica y sobre esa escala mayor diatónica la melodía que se toca es pentatónica. O sea, hay ciertos tubos que corresponden a cierto grado de esa escala que no se van a tocar, que uno se salte esos tubos, que están presentes en la marra del instrumento pero no los va a tocar. Una de las maneras
características de poder identificar el instrumento antiguo o el siku aymara más antiguo es que tiene doble fila. Tiene una fila de tubos con los que se va tocando, que son los tubos llenos, digamos, que tienen nudo abajo, están cortados después del nudo, y una segunda fila de tubos resonadores. También hay casos donde van también tapados, pero a una octava superior de la octava que se está tocando en primera fila. Pero el mayor de los casos es una segunda fila vacía. En ese caso es un sonido complementario. Entonces en sí mismo el instrumento tiene un tubo lleno, que es el tubo macho, y un tubo vaciado, que es el tubo hembra. Juntos hacen la totalidad del sonido. Todo el aire que no llega al tubo lleno, o sea, que traspasa el tubo lleno, le da al resonador. Y eso produce un sonido muy característico en el instrumento. Pareciera sutil, pero cuando tú lo escuchas, y cuando ya eso se replica en una tropa grande de 12, 14 músicos, se siente esta variación que le aporta el resonador. Ahí está, se va Don Ilenio Akebe, a Cariquima. Yo nací en este pueblo el año 42. Para mantener cultura de Aymara y para mantener nuestra música, nosotros los nombramos un caporal o dos caporal del grupo de la música Sicure y Lichihuaya. Ese tiene que saber por lo menos sacar un tono, o más bien dicho, sacar en un instrumento. Y yo hago las músicas, cuáles son las músicas, aunque no soy de la nota, yo soy puramente cabeza nomás. No le voy a decir que yo estoy hablando por la nota, yo toco así, no. Nosotros somos puramente cabeza nomás para sacar el tono, pero en el sueño a veces nosotros mismos, en la cabeza viene nuestro tono, nuestro verso que podemos sacar. A nosotros nadie nos presenta que, oye, este tono está bueno, o este tono tocan ustedes. No, nosotros sacamos nuestra idea, es nuestra propia idea. Por eso, como lo digo yo, nosotros no somos de la música, de la nota, nada. Nosotros sacamos nuestra propia de la cabeza para poder mantener nuestra música, nuestros idiomas, nuestras culturas. Surge el otro principio aymara, que es la complementariedad. Entonces están estos dos elementos, esta dualidad presente, permanente siempre, y ahora está la complementariedad. Entonces lo que surge ahí es un diálogo, una distribución, una separación de tubos y lo que le corresponde a cada músico, y en conjunto ambos tocan la melodía. Se distinguen entonces por cada tamaño
pares, ¿no es cierto? Entonces, en ese par se compone un siku ira, que quiere decir el que lleva, y se compone el otro del siku arca, que quiere decir el que le sigue. Entonces, la melodía, la música, se toca entre ira y arca, no solamente ira. Ira solo no puede tocar la melodía, arca solo tampoco. Irampi, Arcampi, Jactasiñani se dice. Irampi, Arcampi. Ese diálogo de responderse y preguntarse entre pares. Una costumbre, sí. Media luna vamos a parar así. 2 contra para allá. Ahí parece así. Así, así. Ya sabía, pero no te voy a enseñar de nuevo. ¿Estaríamos listos? Somos las series de la fiesta de Quebec. Estoy muy contento y agradecido de mi pueblo, Sicuri de Chihuahua de Quebec. Muy contento, hermanito. Hoy día estoy cumpliendo, ayer que cumplí ya con mis sentidos, pero estoy haciendo la parte social. Pero estoy muy contento de que ustedes siempre estén con su gente. Yo soy parte de ustedes. Y de corazón muy abierto y muy agradecido. Igualmente. A toda mi gente. Igualmente. Agradecer porque usted ya. Vamos a partir para allá, estamos. Hoy día la música de Sicuri aparece en las fiestas patronales y obviamente ahí estamos hablando de un contexto religioso católico, ¿no? Pero ahí sucede que por la antigüedad de esta expresión y de los principios que se dan dentro de la música aymara, lo que se hace, lo que lo entendemos nosotros es que se van ocurre como una especie de transfiguración. Lo que representa el Mailku como el Mailku, el cerro sagrado, o la Talla. Mailku, Talla son los cerros tutelares que cuidan las comunidades, donde moran también en las alturas los achachilas, que son los espíritus de los antiguos, de los abuelos, de los mayores, que están siempre cuidando el caminar, el transcurrir de esta comunidad.
la salud, la bendición, todo usted que necesita, nosotros lo pedimos. Y en el año para el futuro, la gente, algunos ya están levantando. Con esa fe. El Señor San Santiago y la tierra Pachamama. Esa es la tradición nosotros. Lo pedimos a la Pachamama y conversamos con San Santiago que sea milagroso para nosotros. En las construcciones de la iglesia andina se identifica claramente una torre del campanario que representa a la torre Mailku, se le dice al macho, y la nave de la iglesia representa, en este caso, al cerro hembra, que es la Talla, los dos tutelares. Ahí está nuevamente la dualidad Mailku, Talla, macho, hembra. Y los sicuris generalmente, o sea, no generalmente, naturalmente van y llegan hasta la puerta de la iglesia y se van a tocar al lado del campanario, al costado de la torre Mailku. No entran a la iglesia. Si vamos desempolvando un poco más, vamos a encontrarnos con que están estas presencias más antiguas que hablan de este mundo aymara, de los seres tutelares, de los cerros, de los sirenos, de los anchanchos, de este mundo de la Pachamama, de la Lajpacha, del mundo superior, en este mundo del Manjapacha, del mundo interior. Estamos encontrándonos con un imaginario que corresponde al imaginario aymara más antiguo, anterior a la conquista y a la evangelización. Estamos siendo testigos de una música de siglos, milenaria.
Y Choroja, acá visitante, acá amigo nangante, gelatanagante, entrevistastan. Acá que marcaro. Y Chormaya arunta sepata. Pescasas, sohtatas arunta sepatan. Idiom ngat, Aymara. Karoroja, cauqueros, amtasiñane, cauqueros y quisiñane, saludita siñane, gelatanaca, amigonaca, culiacanaca, saludita suana aronta sefañane. Aymaras castellanos aronta sefatan, Hiwasanaja, ma gela sulca como Kamani monañane. Hane haita sefañanes. Hane uga idiom chakayan mona fañanes. Na acá marcar nacitat, acá marcar hakatat. Sandung Andes, Santiago, Ichuro, Selir Haftan. Uga idiom uga part haneo armadianes. Sigis hanyane. Hasta Hivani Kama. Hiwasen uk arbjian. Hilatanaga, Coyacanaga, aronta se fañane mayorosa, carorosa, marans mayor aronta se fañan. Guacamam geunach, arosiricht, manakegata.